Imagina un país tan pequeño que podría recorrerlo entero caminando sin prisas en menos de una hora. Un lugar sin grandes avenidas, sin aeropuertos comerciales, sin ciudades como las que conocemos. Y aún así, uno de los lugares más influyentes de la historia de la humanidad. Ese lugar existe y se llama la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo. Con una superficie de apenas 0,49 kilómetros cuadrados, el Vaticano es más pequeño que muchos parques urbanos. Su población no llega ni a 1000 habitantes permanentes. Y aún así, dentro de ese espacio reducido se concentra una cantidad de poder simbólico, cultural, religioso y artístico que supera al de muchos países enteros. Pero lo más curioso del Vaticano no es solo su tamaño, sino su naturaleza única. No es simplemente una ciudad dentro de un país, sino un país completamente independiente dentro de otra ciudad, Roma. Es decir, un estado soberano enclavado en el corazón de Italia, con sus propias leyes, su propio sistema de gobierno y su propio reconocimiento internacional. Este tipo de estado es extremadamente raro en el mundo, y el Vaticano es el ejemplo más famoso y extremo de todos ellos. Pero para entender cómo algo tan pequeño llegó a existir, hay que ir mucho más atrás en el tiempo, mucho antes de que el Vaticano fuera un país moderno. Durante siglos, este lugar ya tenía un significado especial dentro del cristianismo. Según la tradición, aquí fue enterrado San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús y considerado el primer papa. Ese hecho convirtió esta zona en un punto de enorme importancia religiosa desde los primeros siglos del cristianismo. Con el paso del tiempo, sobre ese lugar sagrado se construyó una de las estructuras más importantes de la historia, la Basílica de San Pedro. Pero lo que hoy vemos no es la primera versión del edificio, sino una reconstrucción monumental del Renacimiento que tardó más de un siglo en completarse y en la que participaron algunos de los mayores genios de la historia del arte. El Vaticano como Estado moderno no nació hasta el año 1929, con los Pactos de Letrán. Este acuerdo histórico entre la Santa Sede y el gobierno de Italia resolvió un conflicto que llevaba décadas abierto, conocido como la Cuestión Romana, y dio al Vaticano su independencia como país soberano. A partir de ese momento, el Papa pasó a ser no solo el líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también el jefe de Estado del Vaticano. Esto convierte al Vaticano en una de las pocas monarquías absolutas teocráticas que aún existen en el mundo moderno. Dentro de sus muros se encuentra una organización completamente única. No tiene un sistema político como otros países democráticos o republicanos. Su estructura de poder está centralizada en el Papa, quien toma las decisiones más importantes del Estado, apoyado por la Curia Romana, un conjunto de instituciones que gestionan los asuntos internos y globales de la Iglesia. A pesar de su tamaño reducido, el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países del mundo. Es decir, su influencia no se limita a su territorio físico, sino que se extiende globalmente a través de la diplomacia, la religión y la cultura. Otro aspecto fascinante es cómo funciona su economía. A diferencia de los países modernos que dependen de impuestos, el Vaticano se sostiene principalmente gracias a donaciones de fieles de todo el mundo, ingresos del turismo y la venta de objetos religiosos, sellos y monedas conmemorativas. Es un sistema económico único que depende en gran parte de su importancia simbólica. Pero si hay algo que convierte al Vaticano en un lugar verdaderamente extraordinario es su patrimonio artístico. Dentro de sus muros se encuentran algunas de las obras más valiosas del planeta. No hablamos de unas pocas piezas, sino de colecciones enteras que abarcan siglos de historia del arte. La Basílica de San Pedro es uno de los edificios religiosos más grandes y espectaculares del mundo. Su cúpula, diseñada por Miguel Ángel, domina todo el horizonte del Vaticano y puede verse desde gran parte de Roma. Su interior es una mezcla de arquitectura, escultura y simbolismo religioso llevado al máximo nivel. En su interior se encuentra la famosa escultura de la Piedad, también de Miguel Ángel, una obra que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Jesús tras la crucifixión.
Es una de las esculturas más realistas y emocionales jamás creadas, tallada cuando el artista tenía apenas 24 años. Pero si existe un lugar que simboliza el poder artístico del Vaticano, ese es la Capilla Sixtina. Este espacio no solo es conocido por su belleza, sino por su importancia histórica. Es aquí donde se celebra el cónclave, el proceso mediante el cual se elige a un nuevo papa. Durante este proceso, los cardenales de todo el mundo se encierran en la capilla sin contacto con el exterior hasta llegar a una decisión. Es un ritual que ha ocurrido durante siglos y que convierte este pequeño espacio en el centro de decisión de una de las instituciones más grandes del planeta. El techo de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel, es una obra maestra absoluta del arte universal. La escena de la creación de Adán, donde los dedos casi se tocan, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la historia del arte. Lo impresionante es que Miguel Ángel realizó esta obra tumbado sobre andamios durante años, trabajando en condiciones extremadamente duras. Además de su arte y religión, el Vaticano también es un lugar lleno de curiosidades poco conocidas. Por ejemplo, tiene su propio sistema postal independiente, considerado uno de los más eficientes del mundo. También emite sus propios sellos, monedas, documentos oficiales y hasta matrículas de vehículos. Incluso cuenta con una estación de tren, aunque hoy en día se utiliza muy poco. También tiene su propio sistema de comunicaciones, incluyendo radio y medios oficiales que transmiten información religiosa y eventos globales. Uno de los elementos más llamativos del Vaticano es la Guardia Suiza, responsable de la seguridad del Papa. Fundada en 1506, es uno de los cuerpos militares más antiguos del mundo que sigue en funcionamiento. Sus uniformes de colores llamativos parecen decorativos, pero en realidad pertenecen a una unidad militar completamente operativa. Los miembros de la Guardia Suiza deben ser ciudadanos suizos, católicos y haber completado entrenamiento militar previo. Su función principal es proteger al Papa y al territorio del Vaticano, algo que hacen desde hace más de 500 años. A nivel simbólico, el Vaticano es uno de los centros más importantes del mundo. Aquí vive el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 8 personas en el planeta sigue alguna forma de autoridad espiritual vinculada a este lugar. Además, su influencia no es solo religiosa. A lo largo de la historia, el Vaticano ha tenido un papel importante en la diplomacia internacional, en conflictos globales, en negociaciones políticas y en la mediación entre países. Incluso hoy en día, el Vaticano participa en debates globales sobre ética, tecnología, pobreza, medio ambiente y derechos humanos, lo que demuestra que su influencia sigue siendo relevante en el mundo moderno. Y aunque su tamaño físico sea extremadamente reducido, el flujo de personas que lo visitan es enorme. Millones de turistas, peregrinos y visitantes entran cada año para ver sus museos, su arquitectura y sus lugares sagrados. Al final, la Ciudad del Vaticano es una paradoja viviente. Es el país más pequeño del mundo, pero al mismo tiempo uno de los más influyentes en la historia humana. Un lugar donde el arte, la religión, la política y la historia se mezclan en un espacio diminuto pero gigantesco en significado. Un territorio que demuestra algo muy claro: el poder no siempre depende del tamaño, sino del impacto que tiene en el mundo.